Bueno, recordemos que estamos trabajando la familia como base de la iglesia. Llevamos ya 9 encuentros hablando de este tema. En un primero hablamos del significado que tenía la familia para la iglesia. Y teníamos una premisa. Recordémosla. Lo que significa la familia. Dios creó a la familia. ¿Quién me la quiere leer de los que están acá? Dios creó la familia y está profundamente interesado en su bienestar. La escritura usa metáforas sobre la familia para describir la relación entre Dios y su pueblo. En un segundo momento hablamos de la naturaleza de la familia. ¿Quién quiere leer esa naturaleza? Una unidad ordenada por Dios para la comunidad y protección de sus miembros. Es usualmente un grupo de parientes, pero el pueblo de Dios es también visto como una familia. Y hablamos en un tercer momento en la familia en el Israel del Antiguo Testamento. Históricamente, los pueblos han existido primeramente en grupos sociales más extensos que la familia nuclear. Ese es el caso de la familia en la Biblia. Ese quiero que lo tengan presente para alguno de los temas que vamos a tratar hoy. Y seguimos con el siguiente, que es la salvación, la relación entre Dios y su pueblo, metáforas de la familia. Dice en la Biblia, se utiliza la metáfora de la familia para ilustrar la relación de amor y cuidado que Dios tiene con su pueblo. La familia es una comunidad de un hombre y una mujer y ambos son seres iguales a Dios. Después hablamos de la salvación en la familia y la premisa era la salvación de las familias se refiere a la idea de que los hogares o las familias completas puedan ser salvas simultáneamente a través de la fe del líder de la familia. Hablamos de la disciplina en la familia, la preparación correcta de los padres a sus hijos en amor por medio de instrucción verbal y correctivos para que así puedan crecer en el camino que Dios quiere. Y le dedicamos 2 espacios a las responsabilidades del padre. Los padres tienen la responsabilidad de amar, instruir, disciplinar a sus hijos en los caminos del Señor. En respuesta, ellos están para ser honrados y obedecidos por sus hijos. Y entonces entramos al tema de hoy, la familia, la esposa y madre. La premisa, la Biblia describe a la esposa cristiana como una mujer que ha rendido su fe en Jesucristo y lleva esa fe a su matrimonio buscando honrar a Dios y servir a su esposo con amor y respeto. El matrimonio es visto como un pacto sagrado ante Dios, donde la esposa se convierte en una compañera piadosa y un apoyo constante para el esposo. El vocablo esposa se hace referencia a la persona con la que está casada otra persona. Etimológicamente, esa es una voz que hemos heredado del latín esponsus, que traducía prometido, y su participio espondere, prometer. Y a lo largo de la historia del español ha pasado de prometido a persona que ha contraído esponsales. La palabra de Dios también nos enseña
que el matrimonio es una imagen del amor de Cristo por su iglesia. Y la esposa cristiana tiene el privilegio de reflejar ese amor con relación a su esposo. El origen de esta institución ordenada por Dios aparece en la Biblia por primera vez en el huerto del Edén. La Escritura enfatiza que el matrimonio es una institución ordenada por Dios dentro de la cual el esposo debe amar y cuidar a su esposa, así como la esposa debe obedecer, honrar y cuidar de su esposo. Una buena esposa es presentada en la palabra de Dios como una bendición, pero también la palabra de Dios nos dice que una mala esposa influencia a su esposo para mal. ¿Y cuántos casos no hemos visto de esposos que se pierden por una mala influencia y familias que se deshacen también por mala influencia de la esposa? En el antiguo Israel, la iglesia es presentada como la esposa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita como la novia de Cristo. Y recordemos también cuando éramos niños, que leíamos o escuchábamos cuentos donde el príncipe azul encontró a la princesa encantada y que luego de algunas peripecias los dos se enamoraban, se casaban y vivían felices el resto de sus días. Esto, lamentablemente, fue creando en muchos de nosotros una idea muy ingenua del matrimonio, que contrasta con las muchas evidencias a nuestro alrededor de matrimonios que no son exactamente como los de los cuentos. Y es posible que ya de adultos mayores todavía sostengamos, y yo sí lo sostengo, que el hogar debe ser un remozo de paz, un refugio o un paraíso. Amén, amén. Amén, amén, así es. Desafortunadamente, muchas parejas se sienten profundamente defraudadas cuando el hogar que han formado se asemeja más bien a un campo de batalla que a ese sonado paraíso. El creciente índice de divorcios pareciera que nos indicara la dificultad de los cónyuges en aceptar que el matrimonio no es el paraíso donde descansar, sino es solamente un huerto donde trabajar. El matrimonio se construye con esfuerzo, con trabajo. No es el refugio a donde huir, sino el camino que hay que recorrer. No es el jardín de rosas hecho para disfrutar, sino una parcela para elaborar. Los invito a Mateo 19, 4, 5. En la versión Reina Valera contemporánea nos dice: Él les respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y el verso 5 nos dice, y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Esos versos
son el principio de una descripción que hace el Señor sobre el divorcio. Y esta parte de Mateo, y quizás de los 4 evangelios, es la que mayor dificultad de interpretación ha presentado a lo largo del tiempo. De este pasaje se ha escrito mucho, con interpretaciones variadas por hombres muy importantes, teólogos sobresalientes. Pero todo solamente sirve para indicar cuán difícil sería la tarea de decir algo nuevo y definitivo sobre el tema. Si ustedes leen los versos más adelante, van a encontrar 3 preguntas y 3 contestaciones fundamentales. Los fariseos preguntan a Jesús sobre el divorcio y él contesta. Los fariseos indagan más sobre el tema y Jesús responde. Y finalmente los discípulos cuestionan si conviene casarse y él les contesta. Recordemos que el derecho de divorcio no estaba en consideración, pues los judíos entendían que la ley admitía el divorcio y también el derecho de casarse de nuevo. Lo único que estaba en juego en la discusión era el motivo o causa que daba derecho al divorcio. Por ese marco, entonces, miremos el primer tema de esa reflexión: el modelo de Dios para el matrimonio. Hay 5 ideas fundamentales para entender ese modelo. El esposo y la esposa son una sola carne. La esposa como ayuda y compañera. El esposo es la cabeza de la esposa y la esposa es diferente al varón, pero con un mismo destino. Profundicemos un poquito en el esposo y la esposa son una sola carne. Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Recordemos cómo la vida inicial del hombre se desarrollaba en el jardín del Edén. Pero ¿qué le ocurrió al hombre en ese jardín del Edén? Que estaba en soledad. No tenía una ayuda idónea. Él tuvo la facultad de Dios de nombrar a la totalidad de los animales que vivían en y sobre la tierra. El hombre los integra a su vida y ejerce su vocación y dominio sobre ellos. Pero ningún animal, ni tampoco Dios, le podía servir de ayuda idónea. Es decir, de tener una relación social y emocional íntima e importante para su vida. Y es Dios quien decide soberana y libremente proveer esa necesidad de compañerismo al hombre. Y esto nos lleva entonces a entender la naturaleza social del hombre. El hombre no vive solo. Su vida encuentra significado completo en la comunidad con otros seres humanos.
Y aquí quiero contarles un poquito de mi experiencia. Muy joven entré a la escuela de cadetes de Policía General Santander. Muy joven también salí de subteniente a comandar grupos de hombres policías. Muy joven también estuve en infinidad de sitios de nuestra geografía. Pasaron los años y seguía entregado a esa vocación de servicio. En la escuela le impregnan a uno un sello de entregarse por un país, por una sociedad. Y pasaban los años y ahí estaba sentado. Pero llegó un momento en que ya me sentía solo. Y en ninguna parte me sentía ya bien. Si iba al ambiente de los compañeros de colegio, ya todos con sus familias. Si iba al ambiente de mi familia, ya todos, los primos, todos con sus familias. Y yo seguía solo. Entonces es cuando aparece mi princesa encantada. Y yo creo que eso fue así como la princesa. Cuando ella hace en el lugar que nos encontramos, que eso puede ser motivo de otra historia, desde ese día no nos volvimos a separar. Y gracias a Dios ya vamos para 29 años. La vida entonces en comunidad refleja también la imagen y semejanza a Dios que se ha manifestado desde el principio. Dios no anda solo. Hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y entre esas tres figuras nosotros encontramos fortaleza espiritual. Entonces, para proteger su actividad creadora de ese Adán, es porque Dios decide formar a una mujer. ¿Y de dónde la forma? De una parte del hombre. Recordemos cómo la Biblia nos dice que lo hace dormir profundamente. Y una de sus costillas, que significa una porción del medio y del frente del hombre, y no como una costilla individual, Dios le presenta la nueva criatura al hombre, quien expresa la naturaleza de la mujer en tres declaraciones que hace. Primero, reconoce la igualdad del nuevo ser. Ella también es humana y de la misma materia del hombre. Recordemos que el hombre nace del páramo, pero Adán sabe y dice: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Segundo, Adán le concede la identidad propia, mujer, aceptando la sexualidad diferente que complementa la humanidad. Esta cualidad hace posible que la mujer sea compañera del hombre. Y la tercera, por ser formada del hombre, la mujer es lo más cercano posible al hombre y su más compatible. Con estas declaraciones, el hombre expresa su aceptación y su satisfacción completa, como está registrado en Génesis 23 y 24. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban
de andar así. El segundo elemento, la esposa como ayuda y compañera. Génesis 2:18. Después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. Dios mismo establece el matrimonio como la relación correcta entre el hombre y su ayuda idónea. Consistente con la naturaleza del hombre y la mujer, declara en el verso 23 del capítulo 2 de Génesis la revelación bíblica. La relación matrimonial tiene tres características esenciales. La primera es exclusiva y de compromiso social. Dejará el hombre a su padre y su madre. La segunda es monógama, heterosexual y de pacto mutuo. El hombre se unirá a su mujer. Ojo, aquí no dice el hombre se unirá a otro hombre. Ni dice la mujer se unirá a otra mujer. Y tercera es de complementación mutua. Serán una sola carne. Cuarta, de libre comunicación e intimidad significante. Estaban ambos desnudos. El Señor Jesucristo, al reafirmar estas características, aclara que el propósito original de Dios para el matrimonio es una relación permanente e indisoluble, como lo registra Marcos, capítulo 10, versos 1 al 12. El matrimonio se construye con el paso de los años. Y por eso es que cuando veo una pareja ya de muchos años, uno comienza a decir, oiga, miren cómo se parecen, hasta caminan igualitico. Y la relación correcta, llega un momento en que uno está pensando algo y la esposa está pensando lo mismo. Cada uno desde su visión, pero eso es lo que significa la unidad. Un solo cuerpo, así estemos separaditos. El tercer elemento, el esposo es la cabeza de la esposa. Aquí es donde comienzan las cosas a ponerse como oscuras o a veces raras. Pero sí hemos visto, y por eso les hice el repaso de todo lo que hemos visto, el significado de la naturaleza, cómo era la familia en el Antiguo Testamento, lo de la disciplina, eso nos va a permitir tener una mente amplia para entenderlo. Efesios 5:23, aquí encontramos la fundamentación. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. En el modelo bíblico, el hombre tiene la responsabilidad de liderar su hogar, y lo vimos en el Antiguo Testamento. El patricio llevaba el bastón y con ese bastón llevaba a toda su familia, a toda su descendencia hacia un lugar seguro. Ese modelo implica que hay un pater familia, responsable de todos los miembros de la familia, que ejerce autoridad, disciplina, lo cual implica que es él quien debe velar porque cada uno de los miembros de su familia alcance su máximo potencial. Y aquí tenemos otro problema de nuestra actualidad. En algún momento, entonces, la mujer comenzó a hacerse la líder de la familia y terminó el hombre como
a un desplazado a un lado, desconociendo el principio bíblico. Entonces la mujer tuvo que salir a hacer lo que debía hacer el hombre y el hogar quedó al garete. Y entonces nos trasladamos. A mí me tocó vivirlo en Medellín, en las barriadas, donde los niñitos pequeñitos no les importaba quién podía ser su padre, les importaba era la cucha. Y porque la cucha que había tenido que trabajar para sostenerlo siguiera viviendo bien, ellos eran capaces de matar por unos pocos pesos para llevarle a la cucha algo de comodidad. Y si nos vamos a El Salvador, y si nos vamos a Guatemala, a Honduras y sus bandas, ahí está el origen. Los hombres se fueron a buscar fortuna a Estados Unidos, abandonaron sus hogares, las mamás tuvieron que asumir el rol que no les correspondía, los hijos se salieron de madre y todo el desorden que tenemos y que lo estamos viviendo en este momento. Cada país buscando la solución, pero la solución está aquí, en la palabra de Dios, en lo que hemos venido trabajando. La familia es la base de la iglesia. Familias fuertes hacen iglesias fuertes hacen naciones fuertes, pero con Cristo como su cabeza. La cabeza representa dos cosas importantes. Una que es la más visible en la Biblia, el que era visible dentro del ámbito familiar y público era el hombre. Por eso él es la cabeza. Por otro lado, cabeza significa origen, y el origen de la mujer es el hombre, porque primero fue hecho Adán y ella fue hecha para él. El cuarto elemento, la esposa es diferente al varón, pero con un mismo destino. En 1 Pedro 3:7 nos apalancamos para esta afirmación. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Además, son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. El esposo está llamado a tratar a su esposa con especial consideración porque es más delicada, lo cual no implica más débil, y nos lo han demostrado. Si ellas tienen que asumir el rol de padre y madre, lo hacen y lo hacen bien, pero no debería ser. Solo que al pensar en su constitución física, su cuerpo fue diseñado de manera diferente, con menos fuerza. En cuanto al destino de la esposa, es igual al del esposo, porque juntos son coherederos de la gracia de Dios y están llamados a disfrutar de la vida eterna. Igual. Los deberes de una esposa. 3 ideas centrales lo registran. Someterse y respetar a su esposo, cuidar de su esposo y su casa y ser fiel a su esposo. Vámonos con la primera de ellas. Respetar a su esposo. Colosenses 3:18. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Este verso, enmarcado en los deberes sociales de una esposa que puede atraer a otros y no alejarnos del Señor. Los humanos somos difíciles y recordemos que cuando se unen en matrimonio, el esposo tiene un bagaje cultural, ambiental y social
la esposa tiene también un bagaje familiar, cultural y social, y se unen. Y en esa unión es factible que haya choques. Pero si la esposa no es inteligente, esos choques van a terminar que el fulano no comience a estar tan presente en su hogar. Y poco a poco ese amor inicial disminuye. El ideal es que la mujer con sagacidad mantenga al esposo aquí, así ella sea la que finalmente mande en la casa. Me imagino, ese es el caso de todos nosotros. El respeto que las mujeres deben tener por sus esposos se da en realidad en forma recíproca, porque representa las relaciones de respeto que todos los seres humanos deben tener entre ellos, por haber sido hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hecho que la esposa considere que el esposo es la cabeza, que es el líder, que es el que representa, no significa que el esposo la pueda irrespetar. No significa que si ella tuvo un día fuerte, llegue a la casa cansada y el otro llegue también. ¿Y por qué no me tienen la comida lista? ¿Y por qué no me tienen? Porque ahí tiene que haber respeto y entenderse unos a otros, y antes de imponer criterios, mirar qué es lo que está en juego. El respeto está también relacionado con la honra que la esposa debe dar a su esposo, como lo dice Efesios 5, 22 al 24. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a su esposo en todos. Segundo elemento, cuidar de su esposo y su casa. Y nos vamos a Proverbios 31, del 10 a 31. Aquí solamente vamos a leer 3 versos. Es el elogio a la mujer ejemplar. Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida, y sigue. En alguna oportunidad, leyendo este proverbio, me llevó a recordar a mi mamá. Y yo veía todas las virtudes que encontré en ese proverbio descritas en ella. Y me atreví a remitírselo y decirle gracias, 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 y entenderla aún más. Así me hubiera dado un cepillazo en su momento, el papel que había jugado en mi vida y en la vida de mi familia. Solemos pensar que las mujeres no tenían mucha influencia ni autoridad en el cercano oriente de la antigüedad. Pero si nosotros miramos ese proverbio, aquí nos presenta otra perspectiva. Nos presenta una mujer que colabora con el esposo, que es digna de confianza, es fuente de bien y es causa de absoluto respeto. Una mujer que es objeto de elogio,
que ejecuta sus negocios con eficacia, trae mercancía desde lejos, tiene buena cabeza para los negocios, administra sabiamente, aprovecha el mercado, produce lo máximo, sabe tratar con los mercaderes. La mujer que atiende la casa con cariño, sabe suministrar ropa para la familia, provee comida y ropa según la necesidad. La mujer que vigila la administración del hogar, una mujer que simpatiza con los desheredados de la sociedad, los pobres y los necesitados. Una mujer que consagra su vida a Dios con un temor sano de Jehová, una hermosura y una madurez espiritual. Una mujer que merece una recompensa especial de parte de los hijos, de parte de su esposo. Ese proverbio nos presenta los ideales que representa un desafío para cualquier mujer, mientras desafía al esposo y a los hijos a brindarle el respeto que se merece. Esposa, Naidú, yo te respeto. Ser fiel a su esposo. El pasaje de Éxodo 24:14 nos guía en esta idea. No cometerás adulterio. Estamos frente a los mandamientos de la ley de Dios para una vida correcta con los semejantes. La unidad básica de la sociedad era la familia. Con la introducción de ese mandamiento se notan las relaciones horizontales entre los miembros de la comunidad del pacto. La familia tenía la función de proveer lo necesario para sus miembros y enseñarles cómo vivir en la sociedad. Por lo tanto, el mandamiento trata desde los menores hasta los ancianos de la familia. Los padres, recordemos, eran los representantes inmediatos del Señor para los niños y las familias eran la base del cuidado social de los mayores de edad. El mandamiento prohíbe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el contexto patriarcal de Israel, la intención del mandamiento era la prohibición de la relación sexual con una mujer casada o comprometida, ya que una mujer comprometida era considerada como una mujer casada. En la práctica, ese mandamiento prohíbe la unión sexual de una persona con otra que no sea su cónyuge. El intento de ese mandamiento es el de mantener la santidad del matrimonio, especialmente en Israel, y garantizar la legitimidad de los hijos del esposo. Esa fidelidad debe ser mutua, ¿no? Pero en la mujer, y más si nos vamos al contexto en que se dio, era muy importante, porque acuérdense ustedes de la herencia. Y por eso en la Biblia permanentemente nos describen Isaac, hijo de, descendiente de. Consejos bíblicos para la esposa. Me tomé el trabajo de hacer unos cuadros. Como esa prédica les va a llegar, ahí los pueden mirar con más calma y eso por tiempo. Viudas que se casan nuevamente, esposas sin hijo, buenas esposas, esposas que dan buenos consejos y esposas malas. En el primero tenemos las viudas. Aquí, ¿qué queremos resaltar? El papel de protección que debe tener la iglesia, que debe tener la familia por las viudas. Es fundamental que siempre lo tengamos presentes, especialmente aquellas que no se casan nuevamente. El pueblo de Israel protegía a ellas con mucho amor, con mucho esfuerzo.
Y eso lo encontramos en la ley, lo encontramos en los escritos de los profetas y a lo largo de toda la Biblia. El segundo elemento está las esposas sin hijos. Y eso hacía reflexión a las mujeres que no pueden dar luz. Pero también nos trae unos claros ejemplos y demostraciones en la Biblia que hay un elemento fundamental, la oración, pero una oración con verdadera fe. En Génesis 25-21 está el caso de Isaac, ¿sí? Recordemos que Rebeca, que era la mujer que había querido siempre, Isaac no podía dar hijos. Todo el pasaje que le tocó trabajar más tiempo con su suegro, que el suegro lo engañó porque él quería a Raquel, pero el suegro decidió que primero tenía que casarse con Lea, la hermana mayor, y finalmente Raquel no le podía dar hijos. Pero la oración terminó con dos, Esaú y Jacob. Y recordemos que Jacob fue finalmente Israel, el descendiente de todos. Tenemos en Jueces 13:2-5 el pasaje de Sora, que termina con Sansón. La mamá de Sansón tampoco podía tener, pero ella hace una súplica especial, convincente. He aquí, aquel tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y aparece Sansón. En 1 Samuel 1:9, el hijo de Elcana y su mujer Ana. Oración también fuerte. Samuel, profeta y sacerdote. Génesis 18:9-15, del 9 al 15. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, adentro en la tienda. Entonces dijo, ciertamente volverá el día de aquí a un año, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y de ahí nace Isaac. Sara ya era anciana. En Lucas, en los días del rey Herodes de Judea, ese también es otro pasaje interesante. El nacimiento de Juan el Bautista, el primo en la tierra directo de Jesucristo. Elizabeth, su madre, no podía tener hijo. Ora con su esposo. Seguimos y tenemos las buenas esposas. Y obviamente nos tenemos que remitir nuevamente a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En 1 Samuel, el sacrificio de una buena esposa por su marido. No le importa enfrentar a su padre. Está el caso de Daniel. ¿Se acuerdan? Después de que él vivió en el palacio, su gran amigo David, Jonathan, casado con la hija del rey, pero de la noche a la mañana perseguido. Y es su esposa la que le dice, tienes que huir. Lo saca para preservarle la vida. En 1 Samuel 29-14-39, Abigail, la esposa de Nabal, tenía la iniciativa para evitar que David atente o tome represalias contra su esposo y su familia. Entonces, aquí es un pasaje
bonito, lo comentábamos hace poco con mi esposa. David finalmente era una especie de subversivo, guerrillero. Él cobraba extorsiones, ¿sí? Y iba de pueblo en pueblo. Si no me dan para sostener mi gente, los destruyo. Y entonces Abigail dice, ya viene Daniel y nos va a acabar. Y el esposo, como era un poquito terco, David, como su esposa era un poquito terco, dijo, yo no voy a dejar que nos acaben. Entonces ya sale adelante y de aquí estamos, ¿qué necesitas? Le lleva presentes y todo lo demás. En Proverbios 2:4, el mejor regalo de Dios para un hombre, una mujer virtuosa. Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza el favor del Señor. Proverbios 19:14, una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor. Y finalmente en Tito 2:3-5 encontramos las virtudes de una buena esposa. Tenemos también los casos de las esposas que dan buenos consejos. Y aquí tenemos que citar en Mateo 27:19 a la esposa de Pilato. ¿Se acuerdan que Pilato estaba en esa encrucijada de qué hacer? Y la esposa es una que le dice, ojo con lo que vas a hacer. Tú tienes que administrar justicia, ojo. Esa señora le estaba dando un buen consejo. Claro que si el tipo le hubiera hecho caso, no estaríamos acá de pronto, ¿no? En Jueces 13:22-23, la madre de Sansón aconsejando a su esposo, a quien debe agradecer antes que al profeta. Y Daniel 5:10-12, la esposa del rey Baltasar recomendando a Daniel. ¿Sí? Recuerdan toda esa historia, el Daniel, el esposo de los leones, Daniel en la cárcel, Daniel finalmente se gana la gracia del copero, el rey le ayuda con el sueño, y cuando el rey está pendiente de los suyos, es la esposa la que le dice, oh, mira, aquí está Daniel. Esposas malas también, Proverbios 12:4, pero las malas es como carcoma en sus huesos. La diferencia de una buena y mala con relación al esposo. En Proverbios 9:13, el hijo necio es la ruina del padre. Y gotera continua son las contiendas de la mujer. Proverbios 12:21-19. Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Y Proverbios 25:24. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. ¿Eso por qué lo citamos aquí? Porque es lo que las esposas tienen que evitar. Y finalmente, esposas que influencian a sus esposos para el mal. El caso clásico de Adán y Eva. Tenemos el caso también de Ceres, la mujer de Amán, planeando la muerte de Mardoqueo en Esther 5:9-14. Se recuerdan, ¿no? Mardoqueo es el que recomienda, el que lleva a Esther. Finalmente la hacen reina, pero entonces el primer ministro de ese rey quería acabar con Mardoqueo y la esposa era la que estaba detrás influenciando. Y Job 2:9, no se nos podía quedar Job acá. La esposa de Job mal aconsejando ante las dificultades. Entonces su mujer le dijo,
todavía te aferra a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso hay que evitar. Y tenemos también las metáforas bíblicas, 2 eventos que presentan en la palabra de Dios con relación a nuestro tema. Israel como la esposa de Dios, Jeremías 3:20, y Ezequiel 16:8. Y finalmente la iglesia como la novia de Cristo, Apocalipsis 21:2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Concluimos recordando nuestra proposición. La Biblia describe a la esposa cristiana como una mujer que ha rendido su fe en Jesucristo y la lleva a su matrimonio buscando honrar a Dios y servir a su esposo con amor y respeto. El modelo de Dios para el matrimonio, los deberes de una esposa, los consejos bíblicos que los dejamos para que con calma los rumien en sus casas, en ese lugar especial, y las metáforas bíblicas. La aplicación final del mensaje. En la palabra de Dios encontramos fundamentos para afirmar que las mujeres deben amar ser mujeres y no ser varón. Las mujeres entienden que son hechas a imagen y semejanza de Dios con un rol y propósito en la creación de Dios. Las mujeres saben que Dios determinó que el hombre y la mujer se unieran para hacer de ese mundo un lugar mejor. Las mujeres comprenden que ser esposa es una bendición y por eso con sabiduría edifican su casa y encuentran la felicidad en amar y servir. Las mujeres aman ser mamás, reconocen en sus hijos la bendición de Dios. Las mujeres aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y la invitación final, a orar con verdadera fe para que el rol bíblico de la mujer en la familia sea el que prospere. La mujer tiene el papel más importante en lograr que la familia sea la primera iglesia. Recordamos entonces, Iglesia Sal y Luz a las Naciones, la iglesia de la familia para la familia, que Cristo es la esperanza de Colombia. Y todos nosotros decimos, amén.